Muy buenos días. Destape a la corrupción y confesión de Elías Antonio Saca. De esto hablaremos esta mañana en República. Yo creo en una derecha social, en una derecha cercana a la gente. Yo no creo en la derecha que se aprovecha del Estado para hacer negocios. Yo creo en una derecha que se le generen oportunidades a todos. Muy buenos días. Ahí teníamos entonces declaraciones de Elías Antonio Saca tiempo atrás que le brindó a un medio de comunicación en Honduras, y es una frase que puede ser muy significativa en función de los acontecimientos que se han dado en las últimas horas y en la audiencia que se ha celebrado al caso que denominó la Fiscalía General de la República Destape a la corrupción y también confesión de culpabilidad de Elías Antonio Saca y de las personas involucradas en este proceso por un manejo de lavado de dinero de $300 millones durante su gestión presidencial 2004-2009. Buenos días, les saluda Carlos Monterrosa. Bienvenidos a República en la edición de este miércoles 8 de agosto, en el cual abordaremos en esta primera parte de la entrevista este tema en particular. Y es un gusto para mí recibir a Denis Muñoz, abogado penalista. También está conmigo Oscar Campos, investigador de ISD, y Roberto Burgos Viale, que es a quien tienen en pantalla. Gracias por estar conmigo esta mañana. Bienvenidos por acompañarme en República. Bienvenido, Roberto. Gracias, Carlos. Un gusto estar contigo y con los amigos panelistas. Bienvenido, Oscar. Qué gusto saludarte. Gracias, un placer nuevamente estar acá, Carlos. Denis, qué gusto saludarte. Placer, gracias. Gracias por estar conmigo esta mañana. Y antes de llevar la discusión con nuestros invitados y que son especialistas, tanto en el no sería ese término, en el caso de investigadores especializados en el tema de corrupción y también en el caso penal, porque es importante combinar dichos elementos para su análisis y que usted pueda tener una reflexión y un conocimiento a profundidad de esto. Vamos a ver una nota preparada por Jorge Trillos de Teleprensa que nos permita contextualizar lo que vamos a abordar en los próximos minutos. Veamos. El jefe de la Unidad contra el Lavado de Dinero, Jorge Cortés, aseguró que no se trata de beneficios a los implicados. El 417 del Código Procesal Penal no lo establece como un beneficio, lo establece como una facultad que en este y en los demás casos puede darse. Sin embargo, Elías Antonio Saca y Elmer Charley serán condenados solo a 10 años, mientras Julio Rank y César Funes a 5. Para nosotros es importante la propuesta que hemos hecho al tribunal, en tanto que es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión. El expresidente Saca y el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charley, ellos son procesados por peculado y lavado de dinero. En el caso de Julio Rank y César Funes, únicamente por lavado de dinero. La defensa admitió los cargos y ahora se realizará un juicio abreviado para estos 4 exfuncionarios. Cumplir las 2/3 partes en prisión, que serían equivalente a 40 meses, 40 meses aproximadamente, según poder optar a algún beneficio. Pero la ley de lavado de dinero y activos excluye los beneficios. Aunque lo apropiado indebidamente pasa los $300 millones, la Fiscalía dijo que espera recuperar bienes por solo 25 millones. Va a devolver bienes que fueron convertidos en su momento o que fueron adquiridos con fondos públicos. Los bienes, si bien es cierto, no tenemos un valúo real contemplado hasta este momento, pero rondarán los 25 a 30 millones de dólares. Mientras la defensa de los otros 3 ex empleados de Casa Presidencial informó que han realizado la misma solicitud. Pues tuvimos conocimiento y presentamos una petición de la cual todavía no hemos tenido respuesta. ¿Y ustedes la presentaron antes que lo de...? No, nosotros la presentamos los últimos días de julio. Esperan que se tomen en cuenta los mismos argumentos para aceptar la petición. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bien, entonces ahí teníamos la nota preparada por Jorge Trillos de Teleprensa, en el cual nos hace una descripción, un contexto bastante oportuno de los acontecimientos que se suscitaron ayer en el juzgado sobre este proceso, esta audiencia del caso denominado Destape a la corrupción que involucra a Elías Antonio Saca, Elmer Charley, Julio Rank
y César Funes, pero también están involucrados técnicos de Casa Presidencial de aquel momento. Pero me gustaría tener una primera reacción, Denis, sobre esto, tu primera reacción sobre estos acontecimientos y la lectura que tú le das sobre algo en particular. Quiero incorporar un elemento desde el lado más del derecho penal para que nos lo pueda explicar a nuestra audiencia y lo pueda conocer en qué consiste este procedimiento abreviado. Bien, el procedimiento abreviado como tal es una forma alterna de darle fin al proceso penal, en donde uno de los requisitos trascendental, importante, es justamente de que se haga una confesión judicial en el desarrollo de la vista pública. Fiscalía puede o no aceptar este procedimiento abreviado. Habría que ver cuáles son los elementos que se están transando o que se están virtiendo como beneficios o los costos del mismo procedimiento, pero que al final de cuentas esto estaría de alguna manera simplificando la vista pública bajo el principio de economía procesal, por cuanto no necesariamente tendría que ventilarse o inmediar el resto de la prueba. Y creo que también allí es uno de los elementos a tomar en cuenta, porque habría que ver cuáles son las auditorías o cuál es el monto total de lo que se va a conocer dentro de ese contexto. Aquí es donde sí ya estoy especulando porque no conozco de manera clara el proceso, pero es importante decir que al final de cuentas el Tribunal de Sentencia, Segundo de Sentencia de San Salvador, tendrá únicamente una parte del monto de lo que se supone se va a confesar, y sobre esa base es que podría eventualmente condenar si se queda con el procedimiento abreviado. Pero si se ventilara toda la prueba, allí sí podría eventualmente determinarse a cuánto ascendería la responsabilidad civil. Termino con esto. Cuando hay una condena, no solo se establece una pena de prisión determinada como pena principal, dice el Código, sino también una responsabilidad civil. Sobre esa base es que habría que establecer a cuánto va a ascender el monto de esa responsabilidad civil, y que es un factor muy importante para establecer si habrá o no un beneficio penitenciario posteriormente, llámese un beneficio de libertad condicional anticipada u ordinaria, según sea el caso, pero al final de cuentas esto tendría que ser pagado o tendría que demostrarse que no puede pagar para poder gozar, como lo dijo el litigante allí, un beneficio de libertad condicional de 2/3 partes. Hay un asunto, Denis, ya voy a escuchar a Oscar y a Roberto sobre esto, te lo pregunto muy concreto, porque si simplificar el proceso es también en tiempo, porque había leído en una nota en otros periódicos que el proceso originalmente podía llevar por lo menos 2 meses en todo este proceso de audiencias, y se estaban hablando de una cantidad importante de testigos también en esto, pero al hacerlo abreviado significa disminución en tiempo, pero también en la presentación de aquella prueba vinculada únicamente a aquel monto de dinero que asume la responsabilidad Saca y Charlé, Julio Rank y César Funes. La dinámica de la vista pública es que si para el tribunal basta con la confesión de los imputados, quedará hasta allí y ya no se ventilará o ya no se dará cuenta de inmediación de los otros testigos, de las otras pruebas periciales, documentales, etcétera, y se va a simplificar porque ya no se va a vertir esta situación y obviamente ya no va a haber más tiempo para esta situación. Ahora bien, Oscar, otro de los asuntos que aparece acá es, y Denis lo mencionaba en su primera intervención, la nota de contexto de Jorge también nos permitía tener esto, es la Fiscalía busca o tiene un acuerdo entonces con la parte defensora, y como se ha mencionado, el 17 de julio los imputados firman solicitudes para pedir un procedimiento abreviado. La Fiscalía lo acepta y lo aprobó el 23 de julio, según se ha mencionado, pero eso significa que ha habido una negociación entre Fiscalía y las partes. El punto es bajo qué términos y qué implica ante la opinión pública conocer de que la Fiscalía ha negociado con los defensores de estas personas. Bueno, mira, como ya lo decía Denis, el procedimiento abreviado es una salida alterna al proceso. Por economía procesal se puede hacer, no es que sea ilegal, porque eso hay que dejarlo muy claro, no es ilegal. Lo que sí nos genera a nosotros desde ISD una situación de recelo es el tema de la discrecionalidad y el secretismo con el que se ha venido manejando esa situación. Todos habíamos estado viendo que las audiencias previas o las fechas previas para el inicio de este juicio se habían ido postergando por una u otra manera. Ahora aparece pues ya una negociación de parte de la Fiscalía con la defensa, que ya la hemos visto en otros casos, en Serenel, por ejemplo, hubo
una negociación para poder cambiar el delito de peculado a peculado por culpa y luego garantizar que se aplicara la prescripción. Entonces, en este caso nos parece que la Fiscalía ha actuado de manera muy opaca. Tuvo que haber informado, tuvo que haber sido más ávido a dar información a la ciudadanía. Recordemos que se está manejando fondos públicos. Se señala el proceso penal por reglas generales público y este caso no tenía ninguna reserva. Ya anteriormente, en la etapa preliminar, algunos colegas periodistas no habían podido ingresar a las salas de audiencia para conocer las interioridades del caso. Entonces, estas situaciones te generan esa sensación de que qué es lo que están haciendo. Luego el fiscal Cortés te señala, en la nota introductoria lo veíamos, que no tienen una cuantía determinada. Ojo, cuando estás hablando de delitos donde hay un patrimonio que tiene que darse o que se está investigando, la cuantía, y no me deja mentir Denis, es un elemento fundamental al momento de establecer el nivel de responsabilidad civil o penal que pueda tener esta persona. No se vale con decir, con el comunicado que decía la Fiscalía ayer, valores millonarios, o sea, eso es demasiado subjetivo. La partida secreta se entiende que se manejó entre 301 millones de dólares y ellos van a devolver, es decir, van a dar un vuelto de 25 millones para que les den este beneficio del procedimiento de heredad. Entonces, esta situación se ha manejado de manera muy discrecional por parte de la Fiscalía. Creo yo que el fiscal tiene que dar explicaciones, tiene que hacer del conocimiento del ciudadano cuáles son los alcances de este acuerdo. Y te hago esta otra observación. Sí. Al aplicar el procedimiento abreviado, ya el desfile probatorio de la gran cantidad de testigos que se ofertaron en la etapa de la audiencia preliminar, la gran cantidad de peritajes financieros, contables, etcétera, aparte también la prueba documental que se ha logrado recabar, tanto de cargo como de descargo, no se va a conocer. Entonces no vamos a conocer si hay otras personas implicadas en este caso, aparte de los 7 que están siendo procesados. No vamos a conocer si hay partidos políticos que recibieron dinero directamente de estos fondos, o incluso empresas, bancos u otros que tuvieron alguna participación para poder llegar a lavar el dinero. ¿Por qué? Ellos ya están aceptando su responsabilidad, es decir, cometieron lavado de dinero. Entonces hay otras personas porque no lo pudieron haber hecho ellos 7 solamente. Entonces dejo esto en el aire porque sí nos preocupa que este acuerdo, más allá de beneficiar y de ser un primer precedente exitoso de una condena contra un expresidente, sea un mecanismo de defensa para proteger otros intereses y que se pueda seguir aplicando posteriormente en otros casos similares. Esa idea que has mencionado, Oscar, la vamos a ampliar en el siguiente bloque porque es importante tener en cuenta esto, en función de la declaración que ofrezca SACA y todas las personas imputadas, también qué tipo de elementos de prueba tiene la Fiscalía General de la República para los usos del dinero y los destinatarios del mismo, que este es otro asunto importante. Pero antes de eso, Roberto, me gustaría escucharte sobre esto. ¿Qué implicaciones tiene para efectos de la lucha contra la corrupción o la promoción de la transparencia en acción pública esto que ocurrió ayer y la declaración? Retomemos a una de las frases que mencionaba en este caso Jorge Cortés, que es jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Mencionaba que esto es histórico, que un expresidente asuma o acepte culpabilidad de lavado de dinero, pero si leemos entre líneas y analizamos con más profundidad, podríamos decir que esto puede ser histórico, tiene implicaciones favorables para la lucha contra la corrupción. Bueno, algunas personas ya se han pronunciado al respecto y han dicho que ven de manera positiva los acontecimientos que se dieron a conocer el día de ayer. Yo respeto esas opiniones, pero lamentablemente no las comparto. No creo que sea algo histórico. Al contrario, se está reflejando la costumbre histórica ya en este país de mantener en impunidad los peores casos en los cuales se infringe la legislación del tipo que sea, en derechos humanos, en materia penal. La impunidad la define la Corte Interamericana de Derechos Humanos como aquella falta de investigación, procesamiento, sanción y reparación en caso de infracciones. Y si vemos el caso SACA, estamos ante un caso en que indudablemente ha habido un procesamiento, ha habido una investigación porque se anunció así en los medios de comunicación desde hace ya un par de años, pero una sanción proporcional y una reparación que se traduzca en la restitución de los fondos mal habidos, ya que ha habido una confesión, ya no podemos decir que es una persecución política, que es una venganza de un partido, para nada. Entonces yo no creo que estemos ante un logro histórico y es más, no olvidemos, a veces la memoria es un poco corta en la sociedad salvadoreña, pero el caso SACA estuvo lleno de un montón de incidentes desde el momento en que algunos ciudadanos solicitamos las auditorías a su declaración de patrimonio allá por julio del 2014. Han pasado ya más de 4 años en los cuales se dieron casos como por ejemplo la entrega de finiquitos a Tony Saca de parte del doctor Hernán Contreras del PCN,
¿verdad?, que era el eterno presidente de la Corte de Cuentas de la República, le entregó finiquitos el 28 de mayo y el 20 de julio del 2009, y además afirmaba de que las auditorías iban a la par de la gestión de los fondos públicos. También recordemos que en la Corte Suprema de Justicia, 13 de los 15 magistrados votaron en febrero del 2016 para que se iniciara una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Saca. Los únicos 2 magistrados que no votaron a favor de esta investigación por enriquecimiento ilícito, que es un proceso civil que continúa, fueron los 2 magistrados del FMLN, ¿verdad? Salomón Padilla y, si no me equivoco, Ricardo Iglesias, ¿verdad?, identificados con ese partido. Pero el resto de magistrados, los 3, se encontraron prácticamente 3 irregularidades en la declaración de patrimonio que sumarían más de $5 millones en aquella época. Y finalmente, bueno, están investigaciones periodísticas de una ex colaboradora de una Cámara de lo Civil y un ex fiscal colaborador, agente auxiliar de la Fiscalía, involucrados en un posible soborno, ¿verdad?, relacionado con el caso de Elmer Charlet, en el cual se habrían tenido reuniones secretas con el expresidente Saca. Esta es la persona de la cual estamos hablando y de la cual ahora se pretende afirmar de parte de la Fiscalía que ha habido un logro histórico. Por el contrario, creo que la impunidad queda al desnudo otra vez en El Salvador. Debemos de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que abordemos, Denis, el tema del régimen de penas en estas características de procedimiento abreviado, y mucho se ha discutido. Bueno, entonces Elías Antonio Saca tiene la posibilidad de hacer menos años en la cárcel, puede negociar el tiempo, es decir, estos aspectos creo que es importante tenerlo en cuenta, y también para discutirlo con Oscar y Roberto, aspectos fundamentales sobre los fondos. Se habla de 300 millones, pero también se mencionaba que solo pueden comprobar $25 millones, o si estos aceptan la culpabilidad del manejo de esa cantidad. ¿Cómo quedan todos esos elementos en función de un caso muy sonado que requiere investigación, y también por las ideas que se han mencionado, involucra otros agentes inmersos en el Estado salvadoreño? Una pausa, regresamos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República en la Mañana. Este miércoles 8 de agosto hablamos en la primera parte el caso Destape a la corrupción y confesión de culpabilidad de Antonio Saca. Están conmigo Denis Muñoz, abogado penalista, Roberto Burgos Vial, especialista e investigador en temas de transparencia, y Oscar Campos, investigador de ISD. Ahora, regresando al tema de carácter legal y desde la perspectiva procesal penal, Denis, hay un aspecto que me llama la atención, es cómo queda en este caso el régimen de penas, si se pueden acordar entre el fiscal, el imputado y su defensor, porque uno de los asuntos también que aparece aquí en el debate es, bueno, si se ratifica entonces este procedimiento abreviado, ¿cuánto tiempo podría mantenerse en la cárcel estas personas? Porque algunos mencionan, bueno, entonces va a tener menos tiempo en la cárcel, va a estar 3 años, solo va a estar 2, a pesar de que, claro, la negociación, o como se ha mencionado, es 10 años piden para Elías Antonio Saca y Elmer Charlet, y 5 años para César Funes y Julio Rang. Explícanos un poco cómo queda esta lógica del tema de las penas. Yo creo que en ese sentido hay que considerar 2 cosas bien puntuales. Número 1, el artículo 27, inciso 3 de la Constitución, habla de la finalidad de la pena, que tiene como objetivo readaptar a la persona condenada por medio de hábitos de estudio y de trabajo. Punto. 2, el Código Penal habla del principio de necesidad de la pena, en donde se debe de establecer teóricamente la cuantía en función del fin anterior que acabo de explicar, es decir, de que se cumplan los hábitos de estudio y de trabajo y esa reinserción social. Partiendo de esto, es importante mencionar que en efecto Fiscalía y Defensa pueden eventualmente pactar un régimen de pena, que en este caso podría ser el mínimo de la pena para cumplir por conveniencia evidentemente de la persona acusada todavía y posteriormente condenada. Pero hay una cosa en este caso particular que es bien importante recalcar, partiendo de que, el bien jurídico tutelado, o quiero decir víctima al final, es la administración pública en particular. Y es entonces hasta qué punto la población o la sociedad salvadoreña se va a sentir resarcida o al menos
pues satisfecha si hay una pena alta, si hay una pena mínima, tomando en cuenta de que al final de cuentas son los impuestos que pagan a través del Ministerio de Hacienda, esa distribución que se tiene al sistema penitenciario. En todo contexto, pues, si son 10 años para el expresidente y otro exfuncionario y 5 para los otros, es una situación muy particular de las partes técnicas, pero el tribunal es el que decidirá si aplica o no este régimen pactado como tal. Y yo voy más allá en una cuestión muy importante. ¿Qué pasa? Y todavía se deja la moneda en el aire. ¿Qué pasaría? Y esto sí lo voy a especular, lo anterior no. ¿Qué pasaría si con la confesión de las personas acusadas no se tiene por establecido o configurado el tipo penal? Eventualmente no sería extraño que pudieran salir absueltos. Y aunque suene un disparate, eventualmente podría ser. Yo ya he estado en vistas públicas donde han habido jueces, juezas que no han aplicado el procedimiento abreviado y que simplemente se han ido por otra situación y ha habido un fallo absolutorio. Entonces, por eso es que en estos casos el procedimiento abreviado usualmente se da cuando los delitos son menos graves, es decir, cuando tienen una penalidad entre el mínimo y el máximo de 3 años o menos. Entonces, quiero decir, la población, en mi opinión muy particular, no es que vaya a ganar mucho con el tema de que si hay una pena alta o no, sino sobre todo, ¿dónde es que esté ese dinero? Hay un asunto en específico, Denis, también, ya que has hecho la mención, y solo para que pueda quedar claro, porque estamos hablando de defensores, de los imputados, estamos hablando de la fiscalía, pero ¿dónde queda la figura del juez o la figura del tribunal ante esta situación? Tú mencionabas que podría no considerar el tema de este procedimiento abreviado. ¿Cómo queda la figura del juez en este caso en particular ante el procedimiento abreviado y las etapas que se van desarrollando dentro de esta fase? Esto queda muy a criterio del tribunal si decide eventualmente no aplicar el procedimiento abreviado pactado y se va con el desfile probatorio a efecto de establecer si se dan por ciertos los hechos acusados, si se dan por acreditados, debo decir, si se acreditan los hechos acusados y en ese contexto, si no se acreditan eventualmente, hasta puede haber un fallo absolutorio. Entonces yo no quisiera, porque sería una cosa muy, muy difícil, y eso sí ya no entraría en el marco de la legalidad, por supuesto, de que las partes están confiadas y el tribunal salga con otra resolución, con otro fallo distinto del que hayan pactado. Entonces, y esto es el del desarrollo de la misma vista pública. Claro, no lo sabemos y no lo sabremos concretamente porque al final de cuentas no existe una parte querellante que esté monitoreando o un ente contralor dentro de ese contexto, más allá que en teoría el juicio sea oral y público. Ok, ahora bien, Oscar, un asunto que quiero incorporar para escucharte es el encargado de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, el señor Cortés, mencionaba, la Fiscalía va a actuar para recuperar entre 25 y 30 millones en propiedades a nombre de Saca. Digamos, pero es el monto del que se ha hablado son 300 millones de dólares y aparece también la figura de extinción de dominio. Para efectos de nuestra audiencia, ¿cómo entran estos elementos a conjugar en esta dinámica de, bueno, la Fiscalía va a buscar recuperar una cantidad mínima respecto al monto general y la lógica de aplicación de la extinción de dominio? Sí, bueno, antes de esa solo quería hacer un comentario con lo que estaba diciendo Denis en el tema de el comunicado que la Fiscalía de manera oficial en sus cuentas de redes sociales publicaba el día de ayer, señalaba que era una condena la que se iba a dar en este caso. Aseveraban que iba a ser la única vía la condena para ellos. Y el artículo 418 del Código Procesal Penal señala, y que ya como muy bien Denis lo acaba de mencionar, que el juez tiene la potestad de decidir si condena o absuelve en caso de que autorice el procedimiento abreviado. Entonces, no es cierto lo que la Fiscalía está publicando en su comunicado, de que va a ser una condena la única vía que puede tener este caso. Eso hay que tenerlo muy presente. Y lo otro también es que la Fiscalía señala que no admite revisión o apelación este fallo. Y eso es mentira. Todo fallo emitido por un tribunal puede tener recursos de alzada y puede ser revisado o modificado en algún momento. Y en este caso puede también la Cámara después conocer la resolución del tribunal. Entonces la Fiscalía está dando un mensaje
de certeza, de decir que está haciendo una lucha y que va a tener un resultado favorable para los intereses del Estado, pero en realidad en el comunicado están diciendo cosas que están contrarias a la ley o que no son como en realidad se establece el código. Y en esa parte también tiene que ver el tema de los fondos, ya que estamos hablando de 300 millones, pongámoslo ahí, poco más, poco menos, según algunas investigaciones, porque no se ha determinado una cuantía real, y se va a recuperar entre 25 y 30, según lo que señalaba el fiscal. Esto es apenas un 10% del monto que se le estaba atribuyendo en la acusación fiscal. El requerimiento con el que inició este caso, recordarás cuando lo fueron a sacar de la boda de su hijo y cuando lo presentaron a los medios se hablaba ya de 260, 275, 300 millones de dólares, y que la fiscalía diga que se va a recuperar de 25 a 30, y ese es un logro, me parece que de verdad es un absurdo para el ciudadano. El tema de las propiedades obviamente es lo que tú puedes registrar, lo que tú puedes tener a la vista cuando haces un peritaje sobre cuántas propiedades están en el Centro Nacional de Registros inscritas a nombre de él, cuántos vehículos en el Registro Público de Vehículos Automotores, etcétera. Eso puede llegar a establecerse en una cuantía de 25 o 30 millones porque es lo tangible, pero ¿dónde está el dinero en efectivo que se cambió? ¿Dónde están los beneficios que se pudieron haber adquirido de las triangulaciones de dinero para darle apariencia lícita posteriormente? Las negociaciones que se hicieron en los bancos, o si hay fondos fuera del país, eso la Fiscalía no lo ha logrado determinar, o por lo menos hasta ahorita no sabemos si siquiera han solicitado los peritajes financieros y contables necesarios para eso. Entonces, a mí me parece de verdad un tanto irresponsable la Fiscalía al hablar solamente de 25 o 30 millones cuando la ciudadanía conoció que ellos estaban acusando por un monto mayor. Y la Fiscalía debería de rendir cuentas a la población para decirle por qué solamente han logrado identificar estos 25 o 30 millones que van a ser resarcidos, pero no el resto de los otros 270 millones. Yo creo que esa parte sí debe ser bastante importante que la ciudadanía lo exija para que se le rinda cuentas. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar voy directamente con Roberto para tener esta lectura también de lo que significa en los involucrados en la presentación de prueba, el uso de dinero, los destinatarios y también si esto hay una dinámica política para entender este caso. Es decir, estamos hablando del campo judicial y detalles más de carácter penal, pero podemos entenderlo bajo una perspectiva también política. Una pausa, regresamos. Último bloque de esta primera entrevista que tenemos en República, en el cual estamos abordando el caso Destape a la corrupción, cuáles han sido las declaraciones que se han dado en las últimas horas, el posicionamiento de la Fiscalía General de la República, entre otros aspectos. Roberto, tenemos pendiente tu apreciación incorporando estos puntos. ¿Por qué resulta fundamental que se conozca a nivel público la confesión o declaración de Saca y los demás involucrados como parte de la prueba de la Fiscalía General de la República? En esto, por los usos del dinero y los destinatarios de los mismos. También tenemos en cuenta que en abril del 2018, cuando se llevaba la audiencia por lavado de dinero, se hablaba también o salió el tema de los sobresueldos. Eso es otro de los puntos. Es decir, por qué es necesario conocer los montos, pero el uso de ese dinero y los involucrados también o destinatarios de esa plata. Bueno, ya la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que también El Salvador forma parte, ha establecido parámetros en los cuales estos casos de investigación de corrupción deben de hacerse no solo en base al principio de eficiencia, dice la Convención, sino que también con transparencia y participación ciudadana. Es decir, este es un caso en el cual la defensa del expresidente Saca, que ha sido el gran mentiroso del sistema, le podríamos llamar, es alguien que ha sabido usar el sistema en su propio beneficio y lo ha confesado así, ¿verdad? Se mantiene precisamente en impunidad gracias al secreto que rodea el caso. Conocer quiénes fueron los beneficiarios de este dinero, conocer dónde está, cómo se invirtió, cuál fue la participación incluso de los sectores financieros o el sector privado manejando este dinero, es una cuestión imperativa que las personas tenemos derecho a saber. Recordemos que también estamos ante fortunas desproporcionadas, llamémosle así, no quiero decir ilegales. Ya los colegas hablaron de la legalidad, pero yéndonos a los hechos materiales, estamos ante fortunas desproporcionadas en una sociedad caracterizada por niveles de pobreza de cuarto mundo. Entonces no podemos aceptar que alguien que sustrajo 300 millones termine devolviendo solo la décima parte.
será legal, ya que el fiscal Cortés lo planteaba así. Él decía, bueno, tenemos la facultad para presentar este acuerdo de un proceso abreviado, pero se le olvida que el artículo 193 de la Constitución establece que la primera misión de la Fiscalía es defender los intereses del Estado y de la sociedad, y nunca parecería que están tan en conflicto estos intereses como en este caso. Parecería que al Estado le interesa, a través de la Fiscalía, llegar a un acuerdo y a la sociedad nos interesa saber qué ocurrió. Por otra parte, en el tema de los imputados, es ilógico esta clase de acuerdo que se ha anunciado el día de ayer, cuando se le liberan responsabilidades, se disminuyen el tiempo de privación de libertad, que no quiere decir que la privación de libertad es la solución, por supuesto, pero a los de menor nivel jerárquico, en el caso que son el contador, el auditor institucional, se les aparta de este acuerdo, y además parecería que se les anuncia de que su procesamiento sí puede llegar al fondo. Entonces, la gran pregunta que surge, y es lógico, ¿quiénes más se benefician de este acuerdo? ¿Verdad? ¿Por qué se viene a dar este acuerdo cuando estábamos a las puertas de una elección o reelección del fiscal general de la República? ¿Por qué no se quiere decir dónde está el resto del dinero? Entonces, todo esto configura, como lo dijimos antes, un cuadro de impunidad de parte de una persona que en su momento dijo que la mejor ley de información es la que no estaba escrita. Recordemos que Tony Saca, en su declaración de patrimonio entrante, decía que poseía bienes líquidos por $3.639.000, y a la salida de la presidencia declaraba a la sección de probidad de la Corte que era dueño de $12.985.000 y su cónyuge de $1.295.000. ¿Cómo es posible que pretendía mentirle al sistema diciendo que era dueño de $13 millones, se benefició incluso de las frecuencias radiales, que es una concesión estatal, y ahora resulta que viene a confesar que sí tuvo un lavado ahí de dinero y un ocultamiento de ingresos valiéndose del sistema? Esta es una situación que nos tiene que prestar atención, pensando a las puertas de las elecciones de segundo grado y las elecciones presidenciales que vienen. Y solo agrego, llama poderosamente la atención, según lo que dice también Roberto, el tema de que ¿dónde están los otros sectores de la vida política del país? ¿Dónde están los partidos políticos? El partido al que pertenecía el expresidente Saca, el partido que se fundó cuando él fue expulsado del partido que lo llevó a la presidencia, no se han pronunciado sobre ese tema. Hablan ahora de propuestas de cara a la elección presidencial del 2019 en temas de transparencia, no más impunidad, pero ninguno se ha pronunciado y eso también hay que analizarlo. Hay un asunto que aquí incorporo porque me restan básicamente un par de minutos, pero vamos a hacer una segunda parte de esto para ampliarlo a nuestra audiencia en función también de lo que vaya ocurriendo en el transcurso de los días, Denis, pero se puede tener una lectura de un uso político de este juicio en particular. Hay varios insumos, solo los dejo acá: la no exposición de testigos, hay un proceso de campaña electoral, reelección de fiscal general, es decir, podemos verlo desde esa perspectiva también. Y son políticos los que están siendo procesados. Sí. Y a pesar de eso, no debería ser un juicio político en ningún momento, porque justamente el artículo 3 de la Constitución habla de que todas las personas somos iguales ante la ley. Entonces debe de haber un juicio previo, un juicio justo, con el respeto al debido proceso. Esperemos que así sea. ¿Cuáles pueden ser algunas implicaciones para la Fiscalía General de la República este caso en particular? O sea, ¿qué le implica al fiscal, más allá de la búsqueda de la reelección? O uno de los temas es ¿qué mensaje manda, Oscar, el Ministerio Público? Y Denis, cierro con esto. ¿Qué mensaje manda el Ministerio Público de no lograr de manera efectiva una comprobación de estos hechos, a pesar de que se declara culpable, pero no comprobarlo con el detenimiento y como lo mencionó en un inicio? Bueno, para mí hay tres elementos que deja esta situación. Primero, que la Fiscalía, a pesar de estar exigiendo refuerzos presupuestarios, a pesar de contar con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la profesionalización, etcétera, etcétera, a pesar de ser parte de organismos internacionales como el GAFIC, haber sido suscriptores el Estado salvadoreño de la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la institucionalidad, cuando está cooptada por los poderes políticos, no funciona. Y para mí la Fiscalía hoy por hoy no está funcionando como debería de ser. Justicia a medias. Justicia a medias. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Vamos a hacer una segunda parte sobre este tema. Yo estoy seguro que los amigos y amigas que han estado pendientes han quedado con más detalles para conocer más aspectos. Quiero agradecerles, Denis, Oscar, Roberto. Ha sido un gusto por haberme acompañado en esta primera parte de República. Una pausa. Volvemos con más entrevistas.